Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas. Les recuerdo a algunos que van directamente por YouTube a ver este video, que si entran por el villegas.cl van a encontrar también el video, van a encontrar el link para entrar a YouTube, pero además van a encontrar un montón de cosas que están ahí, textos tanto míos como de personas que tienen la amabilidad de enviarme colaboraciones de distintas clases, y hay también audio, en fin, hay material. Y entro con la captura de dos de los que estuvieron involucrados en el asesinato de la pareja, los Luxinger. Ustedes se acuerdan que los condenaron y luego se escaparon con mucha facilidad, y dos de ellos han sido capturados por la policía. Se les detectó en Santiago, habían pasado por una serie de casas de refugio, casas de seguridad, como llaman en estos grupos, esas casas. Y a raíz de eso Piñera reiteró una frase que creo que la hemos escuchado con distintas variantes antes, esto de que no se va a tolerar, va a haber una tolerancia cero con este tipo de asuntos. Y respecto a eso, el hijo de los Luxinger, que es un señor que lo ha visto todo ya a esta altura, hizo mención a la facilidad con que estas personas huyeron en su momento, el mucho tiempo que lograron resguardarse, y finalmente concluye que existen distintos grupos o áreas o ámbitos de protección de no solo de estas personas, sino que de esta clase de personas, de miembros de esta agrupación, de la CAM. Protección legal, dijo. Mencionó el hecho que estas dos personas, que no son supuestamente grandes magnates repletos de dinero, tenían un enorme equipo de abogados para defenderlo. Luego, la facilidad con que se escaparon hace referencia, me imagino yo, a que se les facilitó esa huida. Después, la protección política que han tenido en general estas personas de una forma directa o muchas veces por cobardía, porque aquí no hay franqueza ninguna en reconocer las cosas, en forma indirecta. Luego, estos grupos de gente que van protegiendo, en fin, que hay una red de protección, en definitiva. Y esto es muy serio, y esto es lo que distingue a un grupo como este de una banda cualquiera criminal. Una banda cualquiera criminal es simplemente un grupo de delincuentes que tienen algún grado de protección en el barrio donde viven. Normalmente eso es lo que ocurre, pero no se extiende a toda la sociedad en su conjunto. Eventualmente es un sujeto. Ese grupo es un sujeto que puede ser capturado, aunque eso está haciéndose también más difícil porque están, por ejemplo, las bandas narcotraficantes están haciendo crecer también sus redes de protección, se están enquistando en el sistema social en su conjunto, que no es cosa muy distinta a ser un delincuente que es como un objeto ajeno a la sociedad en su conjunto. Pero volviendo a esta agrupación, lo que ocurre, y lo hemos mencionado, si no aquí, en otras partes en que trabajé anteriormente, cuando un grupo subversivo, cualquiera que sea la causa que ostenta y que lo justifica, sobrepasa cierto umbral de poder físico, por ejemplo, de capacidad para ejercer fuerza letal, cuando su discurso encuentra un número n+1 de oyentes atentos e interesados, cuando eso ocurre, ese grupo cualitativamente cambia su condición, y el combate contra ese grupo deja de ser como un combate contra un grupo de una banda de delincuentes, se convierte en algo mucho más complejo. Cuando sobrepasan ese nivel, lo que ocurre es que los miembros de la sociedad civil común que rodean, que están en la frontera de acción de ese grupo, empiezan a temerlo. Ya no se trata de una banda de ladrones que roba auto o algo así, o roba caballo, roba madera, como decía la señora Bachelet. Se trata de un grupo que tiene suficiente poder, suficiente audacia, y se sienten suficientemente legítimos para amenazar y, llegado el caso, ejercer fuerza, a veces letal, contra los demás, si ellos no se pliegan a su causa. Empiezan a conquistar más adherentes a partir de los que ya tienen, por miedo. Primero por miedo,
Miedo a que si no le presto refugio esta noche a uno de los miembros que está huyendo, la próxima semana o en unos cuantos días, en algún momento que no sé, se van a vengar de mí. Miedo a la vendetta. Oportunismo. Me puede servir esto. Me voy a poner al lado de ellos porque total nadie se va a enterar y yo voy a ganar unos puntos de rating y me voy a poner en la lista de los intocables, o sea, ya no me van a amenazar a mí. Después están, por supuesto, los que se compran la causa, que se la compran por puras razones ideológicas, o se la compran porque es más grato ser un cobarde con una justificación ideológica que ser un cobarde puro y simple que cede a la presión por miedo. Y esto va creciendo y cada vez que crece es más fuerte su capacidad para seguir haciendo eso. Se produce como la expansión del universo que se va acelerando. Se va acelerando la infiltración del grupo en todas partes. En el aparato de la ley hemos visto casos de funcionarios de la justicia que soplaban datos. En el aparato policial, aunque sea en la forma indirecta de no hacer nada, mirar para otro lado. En el aparato político, para que hablar, hay un montón de genios en nuestro sistema político que recitan de memoria las frases del devocionario mapuche, de la CAM, más bien dicho, no de mapuche, de la CAM. Otros son oportunistas y ven qué posibilidad hay de que esto nos sirva para fastidiar al gobierno de turno y ganar algunos puntos extras en la eterna competición por el poder. Otros, bueno, pero la mayoría es un tema de cobardía, estimados amigos. Es una cobardía que yo no la estoy reprochando, porque en algunos casos es razonable. Cuando algunos fiscales, hace unos 3 años creo, en el sur, pidieron su traslado a Santiago porque ya no se podía trabajar allá debido a estas presiones, es entendible. Si usted es fiscal, si usted es miembro de la justicia, que tiene que eventualmente procesar o está procesando a personas pertenecientes a estos grupos que casualmente han sido detenidos, porque esa es otra, detenerlos, y recibe un telefonazo o le mandan un mail donde le dicen que saben dónde usted vive, que saben dónde van sus hijos o hijas a estudiar, que antes que se ande con cuidado, usted comprenderá, yo mismo lo haría y todos lo haríamos, que sencillamente pedimos un traslado. Y esta razón, esta capacidad de estos grupos para infiltrarse en el resto de la sociedad e ir adquiriendo ahí socios voluntarios o a regañadientes, colaboradores, ayudistas, como los llaman ellos, desde el que los aloja una noche en la casa o una semana completa, al que les pasa plata, al que mira para otro lado, al informante. Cuando sucede eso, los aparatos normales de persecución y represión del delito de una sociedad se hacen completamente impotentes. Y por eso, guste o no, eventualmente en toda sociedad que está combatiendo seriamente a un grupo subversivo, termina desarrollando otros métodos bastante más violentos, a la altura de los que ocupa el adversario. Y entonces tenemos una situación que años después, cuando termina, de alguna forma o de otro, cuando ya se ha asentado la polvareda, entonces las almas piadosas, que en su momento simplemente por cobardía se metieron en el primer rincón que encontraron, entonces empiezan los reproches de pizarrón sobre la conducta del Estado. Y esto lo hemos visto infinitas veces. Así es que lo de los Luxinger, el hecho de que se hayan podido escapar tan fácilmente, el hecho de que los detenidos por distintas circunstancias, los pocos detenidos que hay, porque la CAM es un grupo que debe tener por lo menos unos, calculo yo a ojos así de abuelo de pájaro, debe tener entre miembros que salen a los operativos, dirigentes, organizadores, etcétera, de tener unas 400, 500 personas por parte baja. ¿Y han detenido a cuánto? Y sufren, o más bien dicho, experimentan toda clase de beneficios, pueden organizar fiestas, supuestamente fiestas que tienen que ver con los rituales o los protocolos del pueblo mapuche, la gran cultura mapuche, etcétera. Lamentablemente, además, estos grupos subversivos no están luchando por una gran causa. Esta política de identidad,
estas políticas que se han vuelto a poner de moda después que produjeron tanto daño en la historia humana en el siglo XIX en la forma de nacionalismo. Esta política que consiste en hacer, en plantear iniciativas y posturas asociadas con una determinada identidad, una identidad racial, cultural, étnica, a veces hasta sexual, producen necesariamente chauvinismos raciales, étnicos, sexuales, etc. Producen sensación de que nuestro grupo es macanudo, es maravilloso y merece esto y lo demás allá, y los demás son unos picantes, unos whiskas. Y eso produce mucho conflicto. Es un atavismo sociológico y psicológico que a esta altura la humanidad ya debiera superar, pero es muy potente, y lo vemos hoy en día en medio de la globalización en todas partes del mundo, no solo en Chile. Grupos que están reclamando autonomía, que están reclamando libertades, que están reclamando, pero no libertades en el sentido de que hay un grupo que sí es oprimido. ¿Qué opresión, por ejemplo, en España sufren los catalanes? ¿Acaso se pasean los tanques por las calles de Barcelona? ¿Acaso pagan más impuestos que los demás españoles? ¿Acaso son mirados como ciudadanos de segunda clase? ¿No pueden votar? Nada de todo eso. Pero hay un grupo dentro de la sociedad catalana, pero que nunca faltan estos grupos, nunca faltan los desconformados cerebrales, que buscan su identidad, buscan una causa, buscan algo para no aburrirse en la vida, buscan algo para disimular su flaqueza, su penquería propia, sumándose a una causa. Y por supuesto son causas que si uno las examina usando el intelecto, usando el conocimiento, la historia, no tienen ningún fundamento, no tienen sentido. No tienen sentido ni histórico, ni psicológico, ni cultural, ni nada. Son un soberano atavismo, un regreso al hombre de las cavernas. Dicho eso, estimados amigos, les quiero recordar unas cuantas cosas. Por supuesto, les quiero recordar a Climo. A estas alturas no debí tener que recordárselos, pero como somos buenos nosotros para ir pateando las cosas, ir pateando el tarro. ¿Cuántos de ustedes han sacado la patente hasta ahora? No hay nada mejor que sacar la patente en febrero, amigos, no hay nadie. Se sacan 5 minutos. Pero no, parece que a la gente le gusta hacer cola todo el día. Bueno, así que les recuerdo Climo, que es la manera más eficaz, la más moderna, la más avanzada en el mundo de climatizar el lugar donde usted vive o trabaja. Estos son estos aparatos de la izquierda que están ustedes viendo, que son la última palabra en tecnología, con filtro de aire, con conexión a internet para que el control del aparato usted lo pueda desempeñar con una aplicación de cualquier parte, no solo de su casa, sino que del país o del planeta, para que la empresa los pueda estar monitoreando permanentemente, para que estén al 100%. Son silenciosos, usted casi no siente que existen, mientras están refrescando su casa, mientras están calefaccionando su casa, porque cumple las dos funciones, lo que usted quiera, la temperatura que quiera, filtrando el aire, bajísimo consumo de energía eléctrica, todas las ventajas tecnológicas. Y además, usted no tiene que comprar nada, usted arrienda este servicio, tal como arrienda tantas cosas en esta vida, tal como arrienda internet. Usted arrienda por 25.990 cada aparato y eso es todo, tarifa plana. Si usted lo tiene prendido todos los días y todo el día, da lo mismo, 25.990. Vaya ya haciéndose de esto. Para eso tiene que entrar a la página de Climo, que es miclimo.com. Entre ahora mismo, apenas termine el programa, entre y eche una miradita. Ahí hay más detalles sobre esta tecnología que ganó un premio de innovación mundial. Y después conversamos, como ha hecho algunas personas que me han hecho caso y tienen Climo y están muy, pero muy contentos. Y gente que está también muy contenta son los que han entrado a bowmex.com a comprar joyas únicas. Únicas no porque estén hechas con plata, oro, metales preciosos, piedras preciosas, por supuesto, todas las joyas de verdad están hechas de esa manera. Es el diseño, estimados amigos, el que hace la gran diferencia. Hay una montonera de líneas y de productos ahí en Bowmex para usted. Pulseras charm, pulseras normales, argollas, anillos, un montón de cosas. Platería italiana, platería mexicana, platería con piedra luna para joyas para hombres, como anillos y cosas así. La línea Bohème, que viene del sur de España, con diseño realmente increíble. Todo eso
en bowmex.com y con muy fuerte, digo muy fuerte descuento, no es un 1%, un 5%, un muy fuerte descuento. Lo invito también a que vea en Bowmex, entre ahí a bowmex.com todo lo que hay para usted. Entonces, decíamos que el movimiento de la CAM se convirtió en una fuerza político, militar y psicológica y cultural que ha sido capaz de infiltrarse en el aparato del Estado, en la sociedad, que cuenta con muchos seguidores, con mucha gente joven, que no piensa mucho en lo que les están diciendo, que se comen, digamos, los eslogans y las frases así solemnes, así sin mucho análisis, y cuenta también con el apoyo por miedo o por oportunismo de políticos, de funcionarios en todas las reparticiones del Estado, y por lo tanto es muy difícil combatirlo. Y el caso de estos dos personajes que lograron huir de la justicia por tanto tiempo, y los otros, o todos, porque eran 4 los que participaron directamente en el asesinato, no son hallados todavía. El hecho que hayan podido escapar estos dos por tanto tiempo y que los otros sigan escapados muestra hasta qué punto llega las redes de protección que ha logrado desarrollar este movimiento. Esa es la realidad. No son una cuadrilla, una banda de ladrones, de madera, no, es un asunto distinto, y alguna vez sería bueno que el Estado, pero ahí hay otra manga de cobardes también, porque se limitan a ladrar y no hacer lo que es necesario. Entonces, lo que se ha dicho 1000 veces, la preponderancia, la hegemonía, el dominio, la presencia que a veces obtiene una persona o un grupo de personas en ya sea en un curso en el colegio, o en una sociedad, o en un barrio, siendo una minoría, pero a veces infinitesimal, deriva de la cobardía de los demás, que no se atreven a enfrentarlo. Eso es todo. Vamos ahora a otro tema. Siguen habiendo consecuencias por el evento que se produjo el sábado en Venezuela. El anterior ocupante del cargo que ocupa ahora la señora Bachelet como comisionada de los derechos humanos, etcétera, el anterior era un señor jordano que se llamaba, espero pronunciar bien el árabe, no es uno de los idiomas que conozco, Said Raad al-Hussein. Y este señor hizo una serie de declaraciones, las ha hecho, no digo que las está haciendo en este minuto, las ha hecho antes, algunas las ha hecho recientemente, otras las está haciendo ahora. Aquí voy a sumarlas todas juntas, no importa cuándo las hizo, lo que interesa es el contenido de lo que dijo. Dijo en primer lugar que las heridas que el régimen le está infligiendo a Venezuela se están ensanchando. O sea, la situación se agrava. Así que no lo dijo, lo digo yo. Esto de la solución pacífica que los ciudadanos conducen y toda esa fraseología piadosa no tiene mucho sentido. Dijo también que nadie en este cargo, comisionado a las Naciones Unidas, etcétera, nadie en este cargo, ni yo ni los anteriores, puede trabajar distinto respecto a esta materia. Si se tratan de apartar de sus responsabilidades, les será llamada la atención, aquí fue muy suave, les será llamada la atención por quienes sufren las consecuencias del gobierno de Maduro. No estoy usando las palabras exactas, pero eso es más o menos lo que dijo. No mencionó a la señora Bachelet, pero está claro que se refiere a ella cuando habla de si se tratan de apartar. La señora Bachelet se ha tratado de apartar. ¿Cómo se trató de apartar cuando fue presidente de tantos problemas? Pues era la especialista en apartarse, en no saber, en haber visto las cosas por el diario, en estar en otra parte, no tener idea. Ahora, en este caso, siendo como es el caso de que ella ocupa el cargo más alto, pudiéramos decir, simbólicamente hablando, por lo menos, en relación a los derechos humanos de las Naciones Unidas, la conducta, o más bien dicho, la ausencia de conducta de la señora Bachelet, que las pocas veces, 2 veces que ha dicho algo, lo ha hecho una vez por intermedio del vocero, otra vez por intermedio de un Twitter, creo, luego otra vez por intermedio de un vocero, y siempre para justificar por qué no ha ido, por qué no fue, por qué no está yendo, es vergonzoso. A mí me da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza que se diga, miren la chilena Bachelet. ¿Y por qué? Por cercanía ideológica, ¿sí?
en algún grado. Las personas que apoyan a Maduro lo hacen por una cercanía ideológica, no sé qué ideología puede tener el cerebrito de Maduro, pero en fin, se supone que él de algún modo misterioso, él y su régimen de narcotraficante están en el camino que conduce a la salvación eterna, amén, al socialismo, al progresismo, a la justicia social. Se entiende que de alguna manera, por algún camino enredoso, enrevesado, pero está apuntando hacia la ciudad de luz. Ese es un motivo. Y el otro son los compromisos, pues amigos míos, y no nos olvidemos que aquí, en los últimos 10, 15 años, la política latinoamericana, y en especial la política de los sectores de izquierda que se han organizado en el famoso Foro de Sao Paulo y en otras instancias, la izquierda se organiza a nivel internacional siempre. No es meramente un grupo de derechistas, ¿sí? Los derechistas son siempre una parvada de tontones en general, esa es la verdad. No, estos se organizan y planean algo. Hace mucho tiempo que esa gente ha vinculado su política con el dinero que venga de donde venga, y por lo tanto con la corrupción. Ahí están los casos que se han hecho evidentes, porque en esos países hay gente, parece que menos cobarde y se atreven a hacer las cosas. El ejemplo Brasil, tenemos el ejemplo Argentina, tenemos el ejemplo Perú, donde grandes figuras políticas pasan por la máquina de cortar fiambre y terminan presos, procesados. Eso en Chile, por supuesto, no ocurre. Aquí hay una protección completa. Aquí hay una protección no solo de la CAM, hay una protección de los políticos. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la señora Bachelet en el futuro? ¿Va finalmente a dignarse a aterrizar en Caracas? ¿A ir a pegarle con una regla en los nudillos a Maduro para que controle un poco más a esa cosa, a esa entidad supuestamente ajena al Estado que ella llamó los grupos? Unos grupos raros que actúan por su cuenta, que no tienen que ver con el gobierno, no. Son unos grupos. A propósito de Maduro, como ustedes saben, lo estaba entrevistando un periodista bastante conocido que se llama José Ramos, periodista mexicano que ha hecho su fama, su prestigio y su plata seguramente haciéndose el chorito en las pampas y preguntando cosas pesadas. En el fondo protegido por su condición de periodista, porque los periodistas tienen esa sensación de que, de algún modo, a pesar de que es una profesión que creo que es la profesión más peligrosa del mundo. Han muerto muchísimos periodistas en distintos lugares por distintas causas. El último que sabemos famoso, el Khashoggi, este señor árabe, ¿no? No sé si era periodista realmente, pero escribía en un medio de prensa. Y entonces este señor Ramos hizo una entrevista a Maduro y le hizo preguntas muy duras, muy brutales. Maduro se enojó, se paró en mitad de la entrevista, se mandó a cambiar, y a los periodistas los retuvieron 2 horas y les quitaron el material de la grabación. 2 horas retenidos, ¿dónde? En una mazmorra fría, así, en medio de alarido, máquinas de tortura. No, ahí mismo en el Palacio de Gobierno. Capaz que le hayan servido hasta un café. Bueno, eso es suficiente para, digamos, envolverse en la túnica del martirologio. Ahora, Ramos es un mártir del periodismo. Pero en fin, haciendo abstracción del uso personal que le va a dar para aumentar su gloria a Ramos y los demás periodistas, y en general los periodistas que les gusta sentirse siempre estas personas que corren estos riesgos para, como algo así como ombudsman de la justicia. Aquí está lleno en Chile de eso. Ustedes lo prenden la televisión y aparecen los justicieros impartiendo justicia, haciendo denuncia. Ese es un papelito que les gusta mucho. Pero lo importante aquí no es eso. Lo importante es que Maduro, al cual aquí tanto lo defienden algunos sectores, no solamente atropella, digamos, personas concretas de carne y hueso, no solo los hambrea, no solo les tira a sus motociclistas, los grupos de la señora Bachelet, sino que además de eso, de destruir el Congreso, además ha convertido las comunicaciones en Venezuela en un verdadero chiste. Este señor Ramos, el nuevo mártir del periodismo, decía: ¿cómo será con los periodistas venezolanos? Y en eso tiene toda la razón. En Venezuela no hay libertad de expresión hace mucho rato. No existe ninguna información. Mientras estaba el sábado pasado este enfrentamiento que no llegó a ninguna parte
entre los que querían entrar con alimentos y los policías o soldados que estaban impidiéndolo. En Caracas y en las demás ciudades de Venezuela los medios de comunicación estaban pasando un partido, un juego de no sé qué cosa, de béisbol, de fútbol, de alguna cosa. No hay comunicación, no hay información, no hay nada. Supongo que es otra de las grandes cosas de la causa de Maduro que hay que defender. Ayer yo mencionaba que una de las cosas vergonzosas del jolgorio que manifestó la izquierda es que es un jolgorio por una causa de mierda. Aquí no se trató de estar felices porque los aliados finalmente vencieron a Hitler, porque se rindió Japón, porque fueron vencidos los malos, porque los buenos ganaron. No, era un jolgorio porque sigue subsistiendo un régimen como ese. Eso es lo más vergonzoso que he visto en mi vida, francamente. He visto en mi vida muchos políticos de todos los lados, cayendo en actitudes que son francamente a veces ridículas, a veces vergonzosas, a veces hipócritas, cínicas, pero esto del jolgorio fue realmente, batió el récord. Antes de continuar, les quiero contar de mis amigos del sur de Francia, que comercializan en Chile perfumes como este, Napoleón 1816, de la Maison Gallimard, perfumeros desde 1747, señores. Ricos perfumes, únicos, producidos en la zona perfumera que es Tesoro de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Una larga tradición de siglos de perfumistas, de perfumeros, de estos tipos. ¿Usted vio la película El perfume? Esos tipos preparando cosas. Bueno, esa película y esa novela se inspira en esta tradición poderosa de Francia. Y nuestros amigos chilenos entonces envían a Chile estos perfumes de la Maison Gallimard, de la Maison Molinari, de la Maison Mikhaïev. ¿Y dónde lo encuentra usted? En el sitio monparfum.cl. Para decirlo ahora en francés, monparfum.cl. Monparfum.cl, usted entra ahí, va a conocer algunas cosas re interesantes sobre estos perfumes, sobre esa zona, y encarga el perfume que le tinca. Por ejemplo, este se los recomiendo, el Napoleón 1815, y le va a llegar de inmediato porque tienen un stock acá en Santiago. Le va a llegar rápido. No tiene que esperar que venga un vapor o un velero de Francia. Va a llegar de inmediato a donde usted lo pidió. Son realmente exquisitos, son la identidad de la ciudad de Grasse, donde llegan incluso turistas a conocer esto. Esto es como ir acá en Chile cuando uno va camino al paraíso, otro lado, pasar a estas viñas que están a medio camino y darse un gustito, ¿no es cierto? Por ahí pegarse un pencazo, comprar unas botellas porque son vinos ricos. Bueno, estos perfumes son deliciosos y la gente va a Grasse a conocer dónde los producen. Y el último recuerdo que les quiero hacer es que Entrena Inglés está por primera vez, yo creo, en nuestro país, porque hemos visto tantas academias de inglés, está lleno. Pero no enseñan inglés. O sea, quieren enseñar, no digo que no quieran, pero no funcionan muy bien. Normalmente, por lo que uno pregunta a la gente que ha ido a tal lugar, a tal otro, a aprender un idioma, no aprendieron mucho, porque no nomás. Porque son cursos hechos por gente que no son profesores, son hechos a un montón de gente que tienen muy distintas capacidades para aprender idioma. Un curso como de colegiales, así 30, 40 personas, está el profesor. No. Acá son clases personalizadas entregadas por profesores de inglés. Profesores que saben enseñar inglés, que son profesores en términos generales y que conocen las técnicas pedagógicas, pero además las han especializado para la enseñanza del inglés en países de habla inglesa. Entonces, el cuento es muy distinto, la pomada es muy diferente. Usted puede recibir esas clases en su casa, en su lugar de trabajo o en los locales de Entrena Inglés. Entrena, no estrena. Usted va a estrenar el inglés después de pasar por Entrena Inglés. Es otra cosa, estimado amigo, yo les garantizo que van a salir con un inglés хорошо. Eso no es inglés, es una palabra rusa. Хорошо. O sea, buena, feliz, dichosa. Entrena Inglés. Entra al sitio de entrenainglés.cl y vea más detalles acerca de cómo obtener este servicio y por una vez en la vida, finalmente, aprender inglés.
Y a propósito, volviendo a Piñera, afuera de la declaración que hizo respecto a que no va a haber tolerancia cero con esta gente que comete crímenes, bueno, la tolerancia cero. A propósito de Venezuela, dijo: no basta con condenar la violencia y pedir una solución pacífica. Y en efecto, condenar la violencia la puede hacer hasta al más violentista de todos, hasta Al Capone podría haber dicho: condeno la violencia. ¿Quién podría decir me encanta la violencia? También pedir soluciones pacíficas como otra cosa obvia, ¿no? ¿Quién quiere una solución que no sea pacífica? El problema es que la realidad no se exorciza usando frases. Y precisamente el problema de Venezuela es que no es posible obtener nada por medios pacíficos. Los medios pacíficos en una sociedad decente, democrática, para dirimir conflictos o diferencias de opinión, posturas políticas entre los ciudadanos, es mediante una elección. Eso no es posible en Venezuela. Todo este lío, esta segunda embestida o tercera de la oposición, se ha basado precisamente en el hecho de que el señor Maduro se hizo elegir en forma chueca, con todos sus opositores encarcelados, con 3 millones de personas fuera del país, es decir, montó una máquina electoral no muy distinta a las que montaba el Partido Comunista de la Unión Soviética o la que montan ahora en Cuba. Una máquina electoral para producir ciertos resultados. Entonces, tiene razón Piñera, no basta con decir condenamos la violencia, pedimos métodos pacíficos, que el pueblo venezolano pueda conducir su propio proceso, pero si eso es lo que no se puede hacer, pues. Y por eso que Piñera decidió ir y se arriesgó a que la gente de acá que era que no, pues la izquierda acá se burlara, que fracasó, que no es política de Estado. Pero hizo algo, al menos trató. Hizo acto de presencia, como se dice. Por supuesto fue insuficiente. Nadie dice que porque se iba a ir Piñera ahí se iba a derrumbar el régimen. Pero algo hizo, y algo más hará, y algo más está haciendo. Yo no sé qué más van a hacer, a lo mejor no mucho más, lo que se pueda. Cuando uno se enfrenta al mal, y aquí hay obras de teatro completas que se han tratado de eso, llega el momento de encararlo. Lo otro es cobardía, digamos las cosas por su nombre, es cobardía. Cuando frente al mal uno se sube a un púlpito a predicar no a la violencia, uno simplemente es un cobarde, o un oportunista, o un colaborador del mal. Llega un momento en que el mal hay que enfrentarlo. Y cuando se lo enfrenta después que se ha sido cobarde frente al mal muchas veces antes, como conté la otra vez le pasó a ingleses y franceses con Hitler, cuando finalmente ya están obligados a enfrentarlo, lo hacen en peores condiciones. Porque el mal crece como un tumor. Por eso se habla de los tumores malignos. Crecen y crecen. El mal crece y hay que tarde o temprano hay que enfrentarlo, como sea. Hay que ser de vez en cuando valiente, caramba. Y Piñera fue valiente. Sabía que lo iban a agarrar para el fideo después. Pues. Si no, lo agarran pues se tropiezan una piedra y ya es motivo de chiste para algunos imbéciles. Se equivoca, confunde la Ingrid Bergman con Ingmar Bergman, por ejemplo, y también ahí le da pretexto a una izquierda que no tiene nada que proponer salvo críticas, reproches y risillas así tontonas, así como... Así es que decir esto, condenamos la violencia, es una perogrullada política baja, penca, inútil y cobarde. Y ahora ya de que los que realmente tienen en cualquier sector del país un mínimo de decencia intelectual la corten, dejen de estar pensando en su conveniencia y si acaso no tienen compromisos con la maletita, si acaso no llegaron a ese extremo y todavía tienen un grado de libertad, no vayan a firmar cartitas y hacer ese papelón, porque van a quedar, ustedes no se dan cuenta, van a quedar marcados en la historia como una manga de cobardes y colaboradores de un régimen dictatorial. Eso es. Y finalmente, antes de partir, ayer en la noche a última hora vi un mail de una persona que me parece que es un estudiante, un chileno estudiante, que están en este momento sacando algún título, un posgrado, como llaman, en España,
creo que a lo mejor se me hizo un cortocircuito, como el otro día que se me hizo un cortocircuito entre Yeltsin y Brezhnev, y dele con Brezhnev. Brezhnev estaba muerto hacía rato y yo lo hacía víctima de un golpe de Estado en Rusia. No, era Boris Yeltsin. Bueno, uno tiene a veces esos cortocircuitos, pero lo importante es lo que me plantea. Este señor me planteó que por favor yo le contestara, en lo que yo sepa, ¿por qué, me pregunta, aquí lo anoté, por qué los sistemas totalitarios sufren siempre problemas económicos, caen en la ruina, etcétera? Y claro, los sistemas totalitarios, como era todo el sistema socialista, la Unión Soviética y sus países del Pacto de Varsovia, sus satélites, lo que pasó en Cuba, porque ahora la economía la van a querer reformar, justamente de eso hablamos ayer, lo que pasó, lo que estaba pasando en China, hasta que también reformaron la economía, lo que pasaba en todas partes, lo que pasó en Venezuela, lo que pasaba en todos lados, donde se intenta, no hablemos de instalar el comunismo, sino que seguir cualquier esquema que intenta evadir un hecho central. Y la respuesta que le doy a esta persona que me escribió es la siguiente: estos sistemas totalitarios fracasan económicamente simplemente porque destruyen los mecanismos, los resortes, las condiciones mismas del crecimiento y la prosperidad económica, que es la libertad. Muy simple. La libertad, incluyendo la libertad económica. La libertad para hacer lo que uno se le da la real gana dentro de los márgenes de la ley, por supuesto, sin matar a nadie. La libertad para emprender, para ganar plata, para aventurar. Porque la actividad comercial no es meramente un tema de billetes que van y vienen, como creen algunos, con una visión infantil de la economía y de los empresarios y de la gente emprendedora que creen que son simplemente como Rico MacPato, que se zambullía, ¿se acuerdan? La revista en una piscina con moneda. Hay una cuestión de aventura, de hacer cosas nuevas, de inventar. Esa es la razón por la cual gente muy rica ya siguen en lo mismo. Y entonces gente realmente con bien poca inteligencia dicen, pero ¿por qué no se retira si ya tiene tanta plata? No, pues, porque la actividad esa además es una actividad, es un algo, es una manera de estar en la vida, es una aventura, es un quehacer. Y los comerciantes de todas las épocas, los empresarios de todas las épocas tienen algo de aventureros también. No estoy hablando de los rentistas, por cierto, que es otra categoría, estoy hablando de los que emprenden. Entonces, en una sociedad donde impera la libertad, donde no viene el Estado a sacarte lo que produces en la forma de impuestos para distribuirlo, para la igualdad y la cacha de la espada. Cuando uno tiene libertad para hacer cosas, esa sociedad crece, se desarrolla, y si estamos hablando de muchas sociedades, en una civilización completa, hay una civilización que florece. Las etapas más florecientes, económicamente y culturalmente, de la historia humana en su conjunto, están asociadas a esos periodos y a esas zonas donde ha imperado la libertad. Creo que di la otra vez el ejemplo de la Grecia clásica, donde no había un déspota que se llevara el excedente, donde la gente podía comerciar, embarcarse en un trireme, ir a lejanas costas, hacer su negocio, volver. El Estado no le sacaba todos sus recursos, ni mucho menos. Las ciudades italianas del Renacimiento, donde está esa pléyade de genios de la pintura, de la arquitectura, de la ciencia, ciudades comerciales, donde la gente emprendía. Y esa gente que emprendía también le gustaba financiar la cultura. ¿Quién creen ustedes que financió a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a toda esa gente? ¿Doña Juanita? No, pues. Los Sforza, los Visconti, los Médicis, unos magnates. La iglesia, los papas, que eran otros magnates. En esas sociedades hay desigualdad, por supuesto. Porque cuando hay libertad y se pueden expresar las fuerzas de cada quien, hay unos que llegan mucho más lejos que otros. Hay algunos que fracasan, hay algunos que tuvieron mala suerte, hay unos que se derrumban. Y se producen toda clase de escalafones. Pero dentro de todo, y a pesar de esa desigualdad, que muchas veces obedece a la justicia inmanente de las diferencias, aún así, aún los que están más abajo en esa jerarquía, están en mejores condiciones que los que viven en sociedades despóticas donde no hay libertad, donde todo se trata de controlar desde un centro, donde la economía no es un ámbito donde uno puede expresar su libertad. Y esa libertad es esencial, está en la naturaleza humana, los seres humanos. Si nos cayera maná del cielo no haríamos nada, estaríamos echados en el pasto, como uno ve a los estudiantes en los campos universitarios botados como vaca en el pasto, sin hacer nada. Estaríamos todos botados en el pasto. Nos movemos primero por necesidad.
por el hambre. Y luego por hacer algo, por salir del aburrimiento, por aventurar, por emprender, por conocer otras personas, por conocer otras actividades, por probar nuestras fuerzas, por hacer algo distinto. Y todas esas cosas se unen, muchas de ellas, a la actividad económica, porque por supuesto no todos podemos ser genios científicos, no todos podemos ser Leonardo da Vinci, pero sí todos podemos, en el ámbito económico, producir cosas, hacer cosas, comerciar con cosas. Eso está al alcance de todos nosotros. Entonces, evidentemente que es un ámbito que recoge mucha de esta motivación por actuar en la vida. Y por consiguiente, sociedades donde hay libertad económica, porque hay libertad en general, son sociedades que tienden a prosperar y a crecer. Y sociedades donde no hay libertad económica, porque hay un comando central que pretende imponer la justicia, la igualdad y la equidad, agarrando lo que se produce y distribuyendo de acuerdo a sus propios criterios, que no son tan igualitarios, porque la nomenclatura, los grupos dirigentes se quedan con una buena parte. En esos lugares no hay crecimiento, las cosas se estancan, no hay desarrollo tecnológico, se hace el mínimo. En Rusia había un famoso chiste o frase que decía así, era un chiste que corría entre los trabajadores, ¿no? Decían, los jefes o el Estado simula pagarnos y nosotros simulamos trabajar. Se hacía el mínimo. Yo vi un documental, hace no mucho tiempo, y nada que ver con esto aparentemente, de una fábrica de locomotoras en Rusia. Era un documental que se quiso hacer seguramente para propaganda de las virtudes maravillosas del socialismo, porque este es un documental de esa época. Y uno notaba en el ritmo que se veían los trabajadores que las cosas iban a paso tortuga. Nadie estaba muy particularmente preocupado de hacerlo bien, de hacerlo rápido. Las locomotoras, yo no soy especialista, no soy ingeniero mecánico, pero algo entiendo el asunto. Los diseños eran bastante obsoletos, viejos. De hecho, estaban fabricando una locomotora a vapor, y esto es un documental de los años 70 o 60. Esas son las sociedades de control central, y entonces esa es la razón por la que los sistemas totalitarios generalmente van a la ruina o como mínimo se estancan, no progresan, se fosilizan, incluso culturalmente. Ustedes saben, por ejemplo, que Egipto ya era una civilización importante en el año 2000 a.C., pero la civilización que lograron, la tecnología que lograron, el arte que produjeron en el 2000 a.C. fue el mismo que seguían produciendo cuando, en la época de Cleopatra, se fosilizó esa cultura completamente. Era una momia. No solamente había momias, sino que la civilización entera era una momia. Esa es la respuesta que le doy a nuestro amigo, simplificada por supuesto. Este no es un curso de Friedman ni mucho menos. Así es que cuando una sociedad vence el resorte mismo de la acción humana, que es la libertad para aventurar, para tratar, para probar fuerza, para hacer cosas nuevas, para ganar plata también, sí, pues, para hacer con esa plata nuevas cosas, para darse gusto. Esos son los motores de la acción humana. Cuando eso se rompe, cuando eso se le pone una camisa de fuerza, esa sociedad está condenada al estancamiento. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que tengan el resto del día que les quede, depende de la hora que hayan visto este programa, que sea bueno. Y ya estoy empezando a meditar qué les voy a ofrecer el sábado, los sábados culturales. Muchas gracias y hasta mañana.